jefatura. También hay un tema importante con la jefatura. No, súper, estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno. Qué bueno. Mira, estaba viendo algunos de los detalles, viste que CAS anunció ahora el proyecto. Hizo una cadena y todo lo demás. Con lo de 40 horas. No, con el proyecto Mega Reforma, que hoy día entró. Ah, Hoy día mira, entra a la Cámara de Diputados. me acuerdo. Es un poco la noticia del día, digamos. Citó a Lago, Ya, está tratando de buscar alianzas, claro. obviamente. No, citó a Lago esa vez que Nicare dijo, que yo estaba ahí incluso. Ah, lo citó. Lo citó, dijo, Ya. el presidente Lago Nicare el año 2000 y tanto, dijo, el crecimiento es lo más importante, lo más música, lo dijo delante del empresario, claro, pero eso era una declaración del cambio de la constitución, o sea, lo dejó bien como bien fuera de contexto, pero efectivamente que lo dijo, digamos, Ya, lo ocupó. fue muy celebrado por parte de la audiencia. Pero bueno, así está la cosa. Parece que hay una negocia bien potente. Están hablando que van a crear leyes en paralelo, presentar leyes en paralelo para aprobar este proyecto central, ¿cachai? Mira. Sobre todo con el PDG, que está pidiendo rebaja a los medicamentos, eliminar el IVA de los pañales, cosas así, cosas de ese Todo tipo. ayuda, todo ayuda. Sí. Habría que ir la medida, no sé. Bueno, el tema de las contribuciones a mí me interesa, pues. Pero que sea para todos. Sí. Claro, es que algunos hablan de la crítica de la izquierda o incluso de una parte de Chile Vamos, es que sea parejo o más bien ellos buscan una idea más focalizada. Ya. O sea que un multimillonario sí pague contribución. 9 de la mañana con 12 minutos hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Le damos la bienvenida al programa Mauricio Dardo Medina, él es estratega en marketing e innovación y autor de un texto, Trabajo de Mono, se llama, que lo tenemos acá en la mesa, que son crónicas de combate emocional y tácticas de supervivencia corporativa. Mauricio, bienvenido al programa. Muy buenos días. Oye, ¿cómo te veo con el libro? Cuéntame un poco el por qué decidiste escribir este texto, que es bien interesante, que tiene un montón de áreas, pero cuéntame un poco la idea original y todo lo demás. Mira, la idea original nace principalmente porque tenía mucho conocimiento, mucha experiencia en distintos tipos de empresas y veía situaciones. Constantemente escuchaba amigos míos y mi entorno que manifestaban, ¿sabes qué? Estoy complicado, que mi jefatura, que mi empresa no me apoya, yo quiero crecer, quiero liderar, quiero hacer otro tipo de cosas, pero siempre se quedaban ahí. Ya. Por lo tanto, un día me emocioné y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué todo este conocimiento y todo lo que sé no lo transformo en una historia, no lo transformo en una narrativa, en un libro que le ayude al lector, a quien tenga esta herramienta, pueda superarse? Por lo tanto, ese fue el gran origen y la partida del libro. Claro, son crónicas de combate emocional y tácticas de supervivencia corporativa. Correcto. Está dividido en varios capítulos súper interesantes en realidad, y claro, porque tú tocas temas como, por ejemplo, aquí estoy viendo capítulo 9. Liderazgo invertido, influencia hacia arriba, cómo mover a tu jefe sin que lo note. En general, ¿cuál es el diagnóstico que tú has hecho, que haces, que está acá en el libro y que te motiva a desarrollar estos temas? Mira, hay bastantes temas simples que la gente se pregunta a nivel de la renta, cómo puedo sobrevivir un ambiente que es incómodo, por qué ascienden a otro y a mí no. Lo que trata el libro es efectivamente eso, que te enseñe desde el punto de origen qué es el trabajo y cómo yo moverme. La selva corporativa, como yo le coloco, es un sinfín de personajes con todo tipo de personalidades, positivas, negativas, que va a estar en este ambiente laboral que es la empresa, que es una selva, que en algunos casos yo no tengo tanta vista, no me puedo proyectar porque está lleno de ramas, hay lugares fríos, hay lugares calurosos, es exactamente igual que una selva lleno de todo tipo de animales. O sea, según lo que tú planteas, Mauricio, en la empresa no me va bien o mejor, no solo por trabajar, digamos, no solo por hacer
para lo que me contratan, digamos, ¿no? Correcto. Acá lo importante, y qué bueno que lo aclares, no es solamente que yo voy a tener un trabajo, un contrato de trabajo, mi jefatura me va a decir qué es lo que hacer y listo. Eso no funciona. Uno tiene que aprender a venderse, uno tiene que aprender a posicionarse, es una marca personal, tiene que aprender desde sobrevivir, adaptarse y crecer, tomar control de lo que uno quiere dentro del trabajo. Y para eso uno tiene que aprender a moverse en la selva. Ya. Oye, y esa es una definición, uno diría que ha ido cambiando con el paso de los años de la empresa, ¿no? Porque yo creo que también hay todo un debate de larga data respecto al rol de la empresa, que tiene múltiples áreas, Sí, como de la movilidad más allá, de la última línea de la ganancia para los capitalistas, para sus dueños, a un factor de movilidad social y todo lo que no sé cómo ves. mira, si lo vemos hace mucho tiempo atrás, y hablemos de nuestros padres, voy a tomar una condicionante, la vista del trabajo era trabajar 25, 30 años en una misma empresa. Tal cual. Hoy en día eso no es así. Hoy las áreas de recursos humanos y muchas empresas valoran de mejor manera estos puestos, estas jefaturas, que duran 2 años en una empresa y se van cambiando. ¿Por qué? Porque ellos lo ven condicionado que ese individuo puede sobrevivir mejor o tiene una apta reacción laboral ante los distintos niveles de estrés. Por lo tanto, es un individuo más duro, digamos que algún tipo de animal un poco más fuerte que puede sobrevivir y atender distintas dinámicas cambiantes. Estamos conversando con Mauricio Eduardo Medina, el estratega en marketing e innovación y autor de este texto, de este libro, Trabajo de Monos. ¿Cuál dirías tú, basándonos en el libro, Mauricio, que son las principales características que hay que manejar? Estoy pensando que, claro, de nuevo un poco retomando lo que te decía, la habilidad blanda parece que también es clave o no, en fin, no sé. Sí, sí, son ambas. Ya. La habilidad dura a nivel más técnica son el manejo de los datos, pero eso hoy con tantas herramientas tecnológicas, eso yo lo puedo manejar, lo puedo controlar de una manera más fácil. Sin embargo, estas habilidades blandas en realidad es cómo yo me voy a mover dentro de la empresa, dentro del trabajo, en esta selva corporativa, cómo yo voy a poder lograr influir en una idea, cómo voy a tratar con mi jefe, cómo voy a ir generando alianzas con mi entorno. Esas son las habilidades blandas y que se habla poco. Y las universidades, diría yo, colegios y otras instituciones nos preparan más para la parte técnica, para tener el dato, no así para sortear esta sobrevivencia y adaptación en el mundo laboral. Tu mirada, hay títulos bien provocadores acá, mira. No hay amigos en la oficina, capítulo 3. Así es. Alianzas estratégicas versus falsas camaraderías. Tipos de jefes en la manada, del micromanager al jefe fantasma, cómo identificarlo y enfrentarlo. Es parte del ecosistema, digamos. Por supuesto, Ya. todo tipo de características y personalidad, y aquí también hay que entender un punto relevante. La gente entiende que uno efectivamente en el trabajo puede tener amistades, sí, eso puede Ya. ocurrir, pero hay que entender que el mundo laboral es una competencia. Por lo tanto, todos, obviamente, dentro del trabajo quieren crecer, quieren progresar. Por lo tanto, uno tiene que ser precavido y también tiene que ser muy estratégico de la información que uno entrega, de cómo uno se mueve al interior. Es una competencia. Climas tóxicos, esto uno lo escucha cada rato, ¿no? Siempre. Pero espérate, una pregunta antes que me la están preguntando. ¿El jefe es tu amigo o no? No Ya. tiene que ser tu amigo. No tiene que ser tu amigo. Uno, Ya. acá es muy importante, uno tiene que tener una muy buena relación, Sí. uno tiene que mantener el respeto, pero tienes que entender que el mundo laboral y sobre todo la relación con tu jefatura es algo distinto y completamente separado. No puedes involucrar tu vida personal o cualquier tipo de comentario que afecte tu relacionamiento con él y tu propósito. Ya. Por lo tanto, hay que separar. Insisto, uno puede tener una amistad, sí, podría darse, pero uno tiene que ser estratégico, uno tiene que ser precavido, uno tiene que aprender a separar, porque ¿qué pasa que el día de mañana esa jefatura le piden, ¿sabes qué? Tienes que despedir a alguien. Él es tu amigo y te despide a ti. ¿Se acabó la amistad? Entonces, es complejo esa Bueno. situación y uno tiene que entenderlo de esa manera. Pega es pega. Pero uno tiene que entender nuevamente, desde el principio, desde el origen, estás en un trabajo. Esto no es fuera de
No fuera del, claro. Claro. Mauricio Eduardo Medina es estratega de marketing e innovación, autor de Trabajo de Monos. Oye, antes de ir quería preguntarte por la rebaja de la jornada laboral, que bueno, comienza este domingo. De esto que uno escuchas habitualmente, ¿ah? Clima tóxico, detecta la picadura. Háblanos de esto, por favor. ¿Qué es un clima tóxico? A ver, un clima tóxico es donde nosotros, los trabajadores, estamos pasando por momentos que son incómodos, ¿Ya? que no reflejan un trabajo claro, que estamos empezando a tener síntomas de estrés, de que nos estamos quemando, de que lo estamos pasando mal, la empresa no está llegando a los resultados, hay discusiones con la jefatura, hay mucha incertidumbre y finalmente lo que va ocurriendo y lo que se va perdiendo es que esa energía que tiene el trabajador para cumplir con sus funciones se va perdiendo. Y yo en todas las empresas en las que he estado se habla de este tema, pero no necesariamente se repara. ¿Por qué? Porque hay objetivos por parte de la empresa que se tienen que cumplir igual, objetivos monetarios, de ingresos, etcétera, las metas. Y esto queda como en una segunda derivada que no necesariamente se resuelve, sino que se mantiene. Yeah. Y ahí yo invito a la empresa a que efectivamente esto se tiene que abordar de tal manera que existe una solución para todos. Y no solamente algo que quede en un mail, una conversación. Hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque al final, si es que se mejora, obviamente los trabajadores van a rendir más y los resultados van a ser mejores. Ese es el propósito. Hablemos de la reducción de la jornada laboral en el contexto, bueno, lo que tú planteas ahí en Trabajo de Monos. Va en una dirección razonable, bueno, ya es ley, digamos, esto se tiene que aplicar y todo lo demás, pero cada cierto tiempo, incluso por los dictámenes de la dirección del trabajo, que ahora parece que tiene otra mira, ¿cómo ves ese tema? Sí, acá yo veo esto de la siguiente manera. La ley de las 40 horas sí va a solucionar lo que es la calidad de vida personal del trabajador. Y quedémonos en esa palabra, porque hablamos de un tema personal. Sin embargo, hay que verlo al revés. Porque la mayoría de la gente dice, oh, qué bueno, voy a trabajar 40 horas, voy a trabajar menos, como que se quedan con eso menos. Sin embargo, voy a tener que hacer lo mismo o mucho más en 40 horas que en las 45. Por lo tanto, la empresa me va a exigir a que yo rinda más en menor tiempo. ¿Qué es lo que va a provocar eso? También va a provocar un mayor estrés y va a provocar también que el individuo, el trabajador dentro de la organización, tiene que aprender a jugar y a manejarse de mejor manera estratégica en menor tiempo. Por lo tanto, aquí sí hay un juego que por un lado gano, pero por el otro lado también tengo que ponerme mucho más atento a lo que ocurre. Ya, y eso tiene que ser una mirada que cada uno como trabajador tiene que tener, digamos. Sí, yo creo que por este punto acá considero que hay dos puntos que ver. Primero, desde la perspectiva del trabajador, uno debe entender que tiene que aprender a mejorar su productividad, porque va a tener menos tiempo. Y por otro lado, la empresa también tiene que preocuparse de no solamente decir, ahora voy a tener un reloj más reducido y los trabajadores van a salir antes, sino que cómo durante estas 40 horas los liderazgos, las empresas van a entregar indicaciones que sean mucho más claras, que también vamos a reducir las reuniones o las prioridades que son urgentes y obviamente tenemos que definir o redefinir los objetivos como empresa porque va a ser menos tiempo. Claro, claro. Por lo tanto no podemos mantener el mismo estrés. Esto es como que si fuera una carrera. En la carrera te colocan un cronómetro para llegar de un punto a otro y te dicen, ¿sabes qué? Acá tú tienes 100 horas para llegar, ponte tú. No, 100 horas es mucho, pero bueno, el tiempo que sea, las mismas 40 horas. Ahora lo que te van a decir, en menos horas tienes que llegar al mismo punto. El terreno no va a cambiar, van a estar los mismos cerros, o sea, va a haber un sinfín de situaciones en esa ruta para llegar al otro punto, que eso no va a cambiar, y en la selva corporativa, en el trabajo, es exactamente igual, por lo tanto, eso es lo que tenemos que mejorar. Mauricio Eduardo Medina es estratega en marketing e innovación y autor de Trabajo de Mono. Oye, gracias por venir al programa, que te vaya muy bien con esto, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Muy interesante las claves. Bueno, lo mejor está en futuro y en nuestra sintonía. Los invito, como siempre, a seguir escuchando los mejores contenidos y la buena música.